A principios de 2014 se crea el área de literatura y pensamiento en la Casa de la Cultura, en la Agencia Córdoba Cultura. ¿Por qué acepté ese cargo que se me daba? Porque habían comenzado desde hacía algunos años a suceder cosas importantes en la política provincial. Sabemos, siempre lo digo, lo reitero, que nuestra Constitución se declara esta una república federal, pero en los hechos es una república unitaria, dada la hegemonía que ejerce Buenos Aires. Mi interés y el motivo por el que acepté la coordinación del área fue que comprendí que había aquí, desde el gobierno provincial, una política federal. No declarativa, sino que se concretaba en la realidad, como el hecho mismo de que se declarara Río Cuarto capital alterna de la provincia, y una verdadera intención de descentralizar la administración pública y descentralizar todo lo que suponía la gestión cultural, la gestión política de esta provincia. Esta idea es la que me llevó a aceptar, fue una de las principales ideas que me llevó a aceptar esto, y sobre todo que aceptaran también mis propios criterios, que tenía mi propia visión sin cortapisas partidistas de ninguna naturaleza, porque yo no procedo precisamente de este partido ni de ninguno. De modo que me sentí respaldado y me sentí cómodo para implementar una serie de trabajos, entre ellos el 10x10, que de alguna manera venía a resumir mi pensamiento acerca de la federalización y de la descentralización política. Lo digo en estos momentos así porque ante la trágica muerte de la Sota, que fue el principal promotor de esta política federal, el que se animó a llevarla a cabo y él se animó a hacer de Río Cuarto la capital alterna, y desde allí, con esa misma impronta, es que decidimos en la Casa de la Cultura compartir muchas cosas que tienen las metrópolis, que tienden a fagocitar a las poblaciones próximas, convertirlas en poblaciones satélites, y en esa tendencia de compartir, en esa idea de compartir, el 10x10 ha sido fiel a esta idea, es decir, traer o llevar a las poblaciones próximas a Río Cuarto, próximas y otras que no son tan próximas, pero sí llevarle, compartir lo que nosotros hacemos, es decir, no solo en la capital, sino que además pudieran todas estas articularse en una idea cultural. Por eso no solo elegimos piezas que son obras maestras de la literatura universal, sino que elegimos también a personas, a poetas, a narradores, con la suficiente jerarquía para que compartan sus propias ideas acerca de esto que late en el espíritu comunitario que tenemos.
De allí también el hecho mismo que todo esto sea filmado para que también la gente de la ciudad que no lo pueda ver y de las otras poblaciones, y no solo las que están dentro del circuito del 10x10, sino muchas otras poblaciones que lo están llevando. Pronto existe ya la intención, se va a poner en práctica, de llevar el 10x10 al norte de la provincia, lo cual es un paso muy importante, como lo ha sido el incluirlo en el programa rumbo al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Todos estos elementos hacen que hayamos mantenido un año más el 10x10 y traerlo por segunda vez aquí a Alcira Quijena, donde la vez anterior, si bien no estuve, sí sé que fue exitosa la presentación, que vino nuestra Mari Carmen Marengo. Y hoy lo tenemos aquí a Pablo Dema, profesor, poeta, narrador, una persona inteligente, lúcida, como podrán ver o escuchar a través de lo que nos va a hablar de este poema de Paul Celan, que habla precisamente de la muerte, pero fundamentalmente habla del horror. Bueno, no voy a entrar en detalle de esto porque será Pablo quien les hable y con quien lo dejo ahora. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Gracias por la presentación, gracias por recibirnos en esta biblioteca que nos hace sentir como en casa, entre otras cosas porque la biblioteca tiene el mismo nombre que la Biblioteca Moreno, Mariano Moreno de Río Cuarto, donde hacemos también habitualmente actividades. Lo que vamos a hacer es escuchar una versión de este poema, conocido como Fuga de la Muerte, para que nos quede resonando, digamos, el poema completo, y después yo voy a hacer una lectura, un comentario del poema. Negra leche del alba, la bebemos al atardecer. Cuando media el día la bebemos, de mañana la bebemos y de noche. Bebemos y bebemos, y una tumba en el aire cavamos, allí no se duermen las techuras. Vive un hombre en la casa que juega con serpientes y que escribe. A Alemania escribe así que anochece Marguerite tus dorados cabellos. Escribe y sale de la casa y fulgen las estrellas y silba a sus perros, venid, y silba a sus judíos, que salgan, cavad una zanja en la tierra, tocad, nos manda, danzad. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al alba, cuando media el día te bebemos al atardecer. Bebemos y bebemos. Un hombre vive en la casa que juega con serpientes y que escribe. Alemania escribe al anochecer, tus cabellos de oro, Marguerite, ceniza tus cabellos, Sulamit, una tumba que vamos en el aire, no se yace allí estrecho, y grita, hincad más hondo en la tierra las palas, los otros cantad y tocad, el hierro agarra del cinto, lo blande azules sus ojos, hincad más hondo las palas, vosotros seguid tocando y bailad. Negra leche del alba, te bebemos de noche. Cuando media el día te bebemos al alba, te bebemos al atardecer. Bebemos y bebemos, y un hombre vive en la casa, Marguerite, tus cabellos dorados. Ceniza tus cabellos, Sulamit, jugando con serpientes. Y grita que suene más dulce la muerte, y la muerte es un maestro alemán, y grita golpead sombríos los violines, y así subiréis como humo en el viento, abierta tendréis una tumba en las nubes, estrecho allí no se yace. Negra leche del alba, te bebemos de noche, cuando media el día te bebemos, la muerte es un maestro alemán. Te bebemos de tarde y al alba bebemos y bebemos.
La muerte es un maestro venido de Alemania, su ojo es azul, te alcanza con bala de plomo certera, tú eres su blanco. Un hombre vive en la casa Margaritus, bucles de oro, azuza a sus perros, los lanza a nosotros, un nicho en el aire nos da, y se pone a jugar con serpientes, y sueña la muerte, es un maestro alemán. Tus cabellos de oro, Margarit, Sulamit, tu pelo de ceniza. Bien. Bueno, como sabemos, como dijo Antonio recién, este ciclo cumple su 5º año consecutivo. Han pasado por él varias decenas de escritores, críticos y profesores que hablaron de grandes obras de la literatura universal. En mi caso es la segunda vez que participo y por azar o porque el organizador calibre mal mis competencias, las 2 veces me tocó hablar de poetas que escriben en alemán, lengua que no domino y a la que tuve acercamientos furtivos en casos de necesidad extrema. Es decir, que no soy ni de lejos el indicado para hablar desde el lugar del especialista o del experto del poema Todes Fuge, conocido generalmente como Fuga de la Muerte, de Paul Celan. Pero mi incompetencia sobre poesía alemana, espero que parcialmente minorada después de las indagaciones que pude hacer en estos meses, tiene un aspecto positivo y es que me pone a la altura de una franja que supongo mayoritaria del público, de los posibles lectores de este texto, de los posibles espectadores. Pero al aceptar hablar de lo que no sé o no sabía y tratar de echar algo de luz sobre un texto que de por sí es complejo y ciertamente difícil, me pongo en sintonía también con el espíritu de este ciclo, el cual se realiza desde una convicción no muy frecuente hoy en día, y según esa convicción, que es la de Antonio Tello, cualquier lector medio puede salir bien parado y de seguro enriquecido si acepta el desafío de encarar la lectura de las obras literarias reputadas como las más elevadas o difíciles o herméticas. No hay algo así como un prerequisito de erudición o de nivel cultural superior para leer a Flaubert o a Celan o a cualquier otro escritor. Simplemente hay que acercarse al texto con tiempo, con paciencia, con pasión, y él se abrirá para nosotros. Algo de eso me pasó con este poema que vamos a leer juntos a continuación. Primero era todo tiniebla, pero con el correr de los días se fue abriendo más y más como una flor. Ya veremos por qué, o ya hemos visto por qué, porque escuchamos el poema fúnebre, una flor terriblemente fúnebre. Para ir acercándonos al poema, primero, como con buen tino se hace en las lecciones de literatura en la escuela, hay que decir algo sobre el autor y el contexto histórico. Y aquí siguen las coincidencias. Cuando en la edición anterior de este ciclo me tocó hablar sobre Novalis, lo primero que descubrí fue que ese era un seudónimo del poeta romántico alemán. En este caso me pasó lo mismo, porque en realidad nuestro poeta fue bautizado como Paul Angel o Ansel en rumano, que es la lengua hablada en su localidad de origen, en la región de Bukovina, donde actualmente está ubicada Ucrania. Nacido en 1920, en la casa de Celan confluían la lengua hebrea debido a que el padre era un judío ortodoxo y el alemán, ya que la madre de Celan, según consta en las biografías, era una ávida lectora de ese idioma y se lo transmitió al hijo, quien lo adoptó como lengua literaria. Cuando terminó sus estudios secundarios, Celan hizo un intento de estudiar medicina, pero al poco tiempo se dedicó al estudio formal de la literatura y de los idiomas, proceso que se vio interrumpido cuando se desató la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, entonces nació en 1920, antes de cumplir sus 20 años empezó la guerra, y ese hecho,
que afectó obviamente a millones de personas de todo el mundo, también marcó la vida de Celan trágicamente. Porque en 1942 él fue incorporado a un gueto y poco después fue trasladado a un campo de trabajo forzado, digamos, cerca de su pueblo natal. Los padres de Celan fueron deportados a un campo de exterminio donde murieron por enfermedad el padre y ejecutada de un disparo la madre. Luego de su liberación, en 1944, Celan pasó una temporada en Bucarest, donde trabajó como editor y traductor, y finalmente se instaló en Francia, donde dio clases de literatura alemana en la Escuela Normal Superior, como lector, como se dice, de literatura alemana, en un puesto que similar al que tuvo Beckett, por ejemplo, que fue también lector de literatura inglesa ahí, y tuvo vínculo, entre otros intelectuales, con Jacques Derrida, por ejemplo, quien posteriormente escribió sobre la cuestión de la posibilidad o la dificultad de dar testimonio sobre la Shoah o sobre el Holocausto, como lo queramos llamar. Hasta su muerte por suicidio en 1970, Celan desarrolló una intensa actividad como escritor, traductor y crítico. Salvo algunas pocas tentativas en prosa, su obra es fundamentalmente poética. Consta de una decena de libros, algunos de los más famosos son más citados: Amapola y Memoria, De umbral en umbral, Rejas de lenguaje, La rosa de nadie. Este poema que vamos a comentar, Fuga de muerte, se publicó en el libro Amapola y Memoria, pero vio la luz por primera vez en 1947 en una revista de Bucarest con el título Tango de la muerte, traducido del alemán al rumano por un amigo de Celan. Ya veremos enseguida que la alusión musical del título se justifica tanto por el contenido como por la forma, además de estar sustentada en hechos históricos. La experiencia invocada en el poema se refiere al hecho de que los guardianes alemanes del campo de trabajo donde estaba Celan obligaban, y de otros campos, obligaban a los violinistas judíos a tocar música, en especial una pieza conocida como el Tango de la Muerte, basada en el tango Plegaria de un músico argentino llamado Eduardo Bianco, durante los trabajos, las marchas, los castigos y las ejecuciones. Este músico Bianco había hecho giras exitosas por Europa en la década de 1930 y grabó, entre otros, ese tango, y tuvo entre su público oficiales nazis, y se sabe que Goebbels, gran aficionado a la música, apreciaba entre las músicas populares el tango, mientras que despreciaba otras músicas con argumentos racistas, obviamente, como el jazz, porque era música, según él, de negros. En la versión de este poema, publicada en el libro Amapola y Memoria, Celan cambió la denominación tango por fuga, que alude no a una huida, sino a la forma musical y al modo de composición de la fuga. De hecho, el poema tiene, según señaló la crítica, un ritmo que intenta simular una fuga de Bach, mientras al mismo tiempo conserva la estructura silábica del Kadish, que es un rezo judío, escrito en arameo. La fuga, musicalmente, es un procedimiento en el cual se superponen ideas musicales. Su composición consiste en el uso de la polifonía, vertebrada por el contrapunto entre varias voces, basado en la imitación o reiteración de melodías en diferentes tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos. Veremos que el poema de Celan justifica su nombre justamente por el juego polifónico, la repetición, las variaciones sobre el tema principal que trata, el cual es el trabajo esclavo y la muerte de prisioneros sometidos por un guardián, que aparece en el poema, venido de Alemania. Vamos a pasar a comentar el poema, diciendo antes que por supuesto que el poema está escrito en alemán, como dijimos. Hay varias traducciones. Yo consulté una de un cubano llamado José Aníbal Campos, una de un argentino llamado Ricardo Iberlucía, la de Carlos Morales, que es la que figura en el video, y una de José Ángel Valente, que voy a citar ahora en el comentario
del poema. El poema, como escucharon, empieza diciendo: negra leche del alba, la bebemos al atardecer, la bebemos a mediodía y en la mañana y en la noche, bebemos y bebemos, cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. El inicio del poema irrumpe con una imagen muy poderosa que rompe el sentido común. El sustantivo leche, que es un nutriente esencial asociado a la vida y definido por su blancura, en el poema de Celan es adjetivado por la palabra negra. Igual que la expresión nieve negra, leche negra podría ser ejemplo de esa figura retórica que se enseña bajo el nombre de oxímoron en las lecciones preliminares de retórica, una contradicción en los términos. De ser así, si la negrura de la leche fuera literal, tendríamos que preguntarnos por qué esta leche está o se puso negra. Lo cierto es que como alimento, en el contexto inicial del poema, es el único disponible y deviene una sustancia atormentadora porque acompaña continuamente a ese nosotros obligado a beberla en todo momento. Podría ser que leche es una sinécdoque que representa al alimento, ¿no? El individuo, leche, suplantaría el genérico alimento. Y en realidad el poema podría estar refiriéndose a otro líquido que sustenta ese grupo, por ejemplo un caldo oscuro o una sopa turbia. Pero también el lector podría inclinarse por una interpretación metafórica del adjetivo, tomando el sustantivo leche literalmente. Es decir, se trata de leche, pero lo negro puede ser una metáfora fúnebre, un símbolo de la muerte que asuela el campo de trabajo. La falta de signos de puntuación a lo largo de todo el poema y la repetición de esa frase al inicio de todas las estrofas, más la acumulación de los circunstanciales temporales al alba, al mediodía, a la tarde, a la noche, y el bebemos y bebemos, refuerza la idea de tormento, del sufrimiento que deriva de la monotonía. A continuación se nos dice que los que beben la leche negra, nosotros, todavía indeterminado, cavan una tumba, pero en el aire. Allí en el aire no se yace estrechamente, nos dice el poema. Esto supone que hay otro lado, acaso el lugar donde descansan los prisioneros, donde sí yacen apretujados. Podría ser en las literas, ubicadas en los barracones en donde los prisioneros viven hacinados. El verbo yacer puede sugerir también que se trate de muertos, según la consabida fórmula de los epitafios: aquí yace fulano. Entonces la imagen de los cuerpos apiñados puede llenarse en la sensibilidad del lector con las imágenes de las fosas comunes, de las tumbas colectivas, de los prisioneros judíos. Esa interpretación temática directa, un tanto brusca, resulta habilitada por las alusiones transparentes que hace el poeta. A continuación nos dice: un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe al oscurecer Alemania, tus cabellos de oro, Margaret. Lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas, silba a sus mastines, silba a sus judíos, hace cavar una tumba en la tierra, ordena tocat para la danza. El hombre, más adelante precisa que tiene ojos azules, que blande un arma, está asociado a animales que, dominados por él, indican su poderío. Es el amo de unas serpientes con las que juega, dirige una jauría y usando la misma estructura sintáctica, los mismos términos, el poeta dice que les da órdenes a los judíos. Equipara a los judíos con los perros y expone su condición de sometidos, disolviendo a su vez su humanidad, su individualidad en el sustantivo colectivo. Ya está totalmente claro que el nosotros obligado a beber la negra leche constantemente y a trabajar son los prisioneros judíos. Perros y judíos quedan equiparados, habitantes de un exterior, de una intemperie. El hombre, en cambio, está individualizado, solo, en su interior, a salvo. También sabemos que es un extranjero y su corresponsal, la dama de cabellos de oro, a la que le escribe, está en Alemania. El nombre de ella remite a uno de los personajes más conocidos de la literatura de ese país, la Margaret del Fausto, obra de Goethe, símbolo de la tradición y la cultura alemana. En este pasaje, como en la fuga, retorna el tema de la acción de cavar una tumba en el aire y aparece la orden de tocar música. Luego retorna el tema de la leche negra como tormento, como maldición.
Negra leche del alba te bebemos de noche, te bebemos en la mañana y al mediodía, te bebemos al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe al oscurecer, en Alemania tus cabellos de oro, Margaret, ceniza tus cabellos, Sulamit, una tumba cavamos en el aire, no se yace allí estrechamente. En esta insistencia se puede leer también, según la crítica especializada, una alusión al poeta alemán Heinrich Heine, censurado por su relación ambigua con la patria. Uno de los textos de Heine, la canción de Loreley, casi con los mismos términos que usa Celan, evoca los cabellos de oro de la mujer arquetipo de la belleza alemana. Además, el poema de Celan estaría aludiendo a un texto de protesta de Heine, titulado Los tejedores silesianos, que dice: día y noche laboriosos tejemos, tejemos, vieja Alemania, tu mortaja. Pero el poema de Celan introduce un contraste, otra mujer con cabellos muy distintos, tus cabellos de ceniza, Sulamita, nombrando aquí a la mujer judía que figura en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, cuyo cabello, al ser de ceniza, remite tanto a la decrepitud como al horrendo destino de las cámaras de gas y la posterior cremación padecida por millones de judíos. Entre tantas resonancias, la poesía de Celan dio lugar a una serie de pinturas, la que vimos al inicio, que está en el fondo del video, de un pintor, Anselm Kiefer, quien realizó un cuadro basado en este poema. En el cuadro, Kiefer pinta o pega o grita extrañas flores hechas de briznas de paja que salen de un suelo negro como si fueran rayos que terminan en una llama de pintura rosa. Son los personajes de Margaret representando al pueblo alemán con sus trenzas doradas de paja, frente a Sulamit, imagen del pueblo judío con su pelo de ceniza. Los íconos de la poesía de Celan se transmiten también a través de los materiales, la paja, la ceniza, el pelo, la arena, como si fuera la transfusión de la palabra escrita en la capa de la pintura del cuadro, nos dice una crítica. El pasaje que cita recién del poema remata con la repetición del tema del trabajo de cavar. Cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. Luego el poema retoma sus temas, pero creciendo en intensidad, acentuado por la falta de signo de puntuación, lo cual da la sensación de que las imágenes terribles, las órdenes y las palabras avanzan en tropel avasallándonos. Grita este hombre: cavad unos la tierra más profunda y los otros cantad, sonad. Empuña el hierro en la cintura, lo blande, sus ojos son azules. Cavad unos más hondo con las palas y los otros tocad para la danza, dice el poema, y reintroduce por tercera vez la imagen funesta. Negra, leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y a la mañana y al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, Sulamita. Él juega con las serpientes, grita, sonad más dulcemente, la muerte es su maestro venido de Alemania. Grita, sonad con más tristeza, sombríos violines, y subiréis como humo en el aire y tendréis una tumba en las nubes, no se yace estrechamente en él. ¿Ven cómo es el tema de la fuga? Cómo va repitiendo casi lo mismo, pero con variaciones. En este pasaje agrega una suerte de aclaración para ese enigma de cavar en el aire, una tumba. No se trataba de una imagen surrealista, sin sentido, sino de algo mucho más preciso. Los cuerpos cremados se hacen humo, ascienden, quedan, entre comillas, sepultados en las nubes, ahí holgadamente, porque hay todo el espacio. Todo esto al ritmo de la música que los prisioneros de los campos eran obligados a tocar, como si fueran la banda sonora de un espectáculo horroroso. A continuación retorna la imagen de la leche por última vez y se prepara el remate del poema. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a mediodía. La muerte es un maestro venido de Alemania. Te bebemos en la tarde y la mañana, bebemos y bebemos. La muerte es un maestro venido de Alemania. Su ojo es azul. Te hiere con una bala de plomo, con precisión te hiere.
En este pasaje, el traductor José Ángel Valente, el poeta, traduce de nuevo en plural, sus ojos son azules, pero tanto en la versión de Morales que escuchamos al principio, como la de Ricardo Iberlucía y un tercer traductor, Campos, todos traducen literalmente, fieles al original, en singular la frase que dice su ojo es azul. No como en la primera parte que había dicho sus ojos son azules. Es fundamental este pasaje porque acá se encuentra la única rima del poema. La palabra azul, que en alemán se escribe blau, rima con otra palabra que es genau, que se escribe, que indica la idea de un disparo certero o exacto, preciso. Se podría pensar, por eso la idea de respetar la rima, porque es la única rima consonante del poema, el azul con la exactitud, el azul del ojo en singular con la exactitud del disparo, único disparo aparte. Entonces se podría pensar que la exactitud del disparo queda reforzada formalmente por la rima consonante que prolijamente cierra este pasaje. Los traductores que la respetan indican que en el original esa rima consonante tan marcada y notoria, porque está en dos versos sucesivos, le da a este pasaje un aire de banalidad, de juego trivial. Una quinta traducción que encontré en la que hay dos tentativas de sostener esta rima, dice en las dos versiones, mostrando la rima, ¿no? La muerte es un maestro venido de Alemania, tiene azul el ojo, te acierta con bala de plomo, te acierta a su antojo. Y en otro intento que hacen dice, la muerte es un maestro alemán, su ojo es azul, él te alcanza con bala de plomo, su blanco eres tú. Además de que no es posible pasar por alto que la madre de Celan murió exactamente así, ejecutada de un solo disparo, es verdad que el pasaje tiene un aire brutalmente infantil, estúpidamente macabro, gracias a esa rima fácil. Podríamos ver aquí también una especie de suma de la maldad y de la perversión de los alemanes, ya que el crimen queda envuelto en una estructura jocosa, dato que sería estructuralmente análogo al hecho histórico de obligar a los judíos esclavizados a tocar música alegre durante el trabajo, porque no solo tocaban tangos, sino se oía música de vals o de foxtrots también. El poema cierra repitiendo, siempre con variaciones como en la fuga musical, los temas tratados. Un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margaret, azuza contra nosotros sus mastines, nos sepulta en el aire, juega con las serpientes y sueña la muerte, es un maestro venido de Alemania. Tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, Sulamita. En cierto modo, Sulamita puede funcionar como sinécdoque, como representación del pueblo judío decrépito y quemado, como ya vimos. De hecho, como se sabe, la palabra holocausto deriva del griego y quiere decir literalmente todo quemado. Caustos, quemado, holos, todo. El contraste del final entre los cabellos de oro de Margaret y los de ceniza de Sulamita es sumamente importante. El pueblo judío reducido a ceniza, el pueblo alemán, su tradición, su cultura, la alemanidad, si existiera eso, esplendente en el cabello de oro, en la sinécdoque de Margarita. Margarita es Alemania. Esto nos deja una vez más perplejos ante la gran paradoja, ante el gran enigma de la civilización. Como lo sintetizó célebremente el filósofo Walter Benjamin en una célebre proposición, pareciera que no existe un signo o un documento de la cultura, de la civilización, que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie, una muestra de barbarie. El pueblo más avanzado resulta ser el más retrógrado. El punto más alto de la filosofía, de la ciencia, de la técnica occidental, ubicado en Alemania, supuestamente coincide con el núcleo del horror más puro. El traductor y crítico José Aníbal Campos, que estuve citando su versión, ha hecho un comentario sobre el pasaje del ojo azul que me parece digno de mención.
dice, mencionando un libro de un autor que se llama Curcio Malaparte, que en ese libro, titulado Caput, aparece la siguiente escena. Hay un oficial alemán que somete a un niño casualmente ucraniano, como Celan, a una prueba de cuyo éxito va a depender la vida. Le dice, escucha, yo tengo un ojo de cristal, cuesta distinguirlo del ojo de verdad. Si adivinas cuál de los dos es el de cristal, dejaré que te marches, te dejaré libre, pero tienes que responder enseguida sin pensar. El ojo izquierdo, responde el muchacho al instante. ¿Cómo lo has sabido?, dice el oficial. Porque de los dos es el único que tiene algo de humanidad. El ojo que tiene algo de humano es precisamente el ojo artificial. Más aún, la humanidad de ese ojo parece residir precisamente en la perfección técnica del artefacto. Y esto, tratándose de la pericia técnica de los alemanes, deja de ser una mera alegoría, ya que es en Alemania donde se fabrican los mejores ojos de cristal del mundo. Y en efecto se ha dicho en alguna ocasión que los alemanes, en su búsqueda obsesiva del orden, generan el caos. Su capacidad de sistematización y de abstracción de la vida parece estar en abierta oposición a su experiencia vital. De ellos surgen, por un lado, en un plano material, impresionantes obras de ingeniería y sofisticados artilugios tecnológicos, pero ello, por otro lado, da lugar también, ya en un nivel meramente ideológico, a monstruosos sistemas de ideas que en una simple mirada retrospectiva se nos revelan como catastróficos para la humanidad, o que, aún más, empiezan a revelársenos como inhumanos, o por lo menos como opuestos al hombre, tal cual es, y en ese sentido, antihumanos. Todo eso es el comentario de Campos. Según este crítico, Celan podría haber conocido el libro con la anécdota del ojo artificial, publicado justamente en la época en que escribió sus primeras versiones del poema y trabajaba como editor y traductor, más o menos en 1946. Más allá de que este hecho incomprobable haya ocurrido, lo cierto es que la deriva interpretativa sobre la perfección técnica y la inhumanidad le permite al crítico sacar conclusiones que me parecen relevantes. Por supuesto, este pasaje del ojo solo, digamos, azul, podría abrir muchos juegos interpretativos. Por ejemplo, podríamos pensar que el ojo azul es la última imagen registrada por la víctima de quien dispara, quien al apuntar cierra un ojo, por ejemplo, y le queda un solo ojo abierto, o la imagen de un solo ojo podría remitirnos a la idea de algo bestial, al cíclope, a un monstruo, ¿no? Pero dice Campos, este poema no solo denuncia los crímenes masivos del nazismo, sino que ataca con todos los recursos a su alcance las bases mismas del pensamiento alemán, una abstracción alejada de la naturaleza humana y de su precaria condición en la tierra, el intento arrogante del hombre por ordenar y dominar a partir de ideales que son únicamente fruto de su mente en perpetuo estado de desasosiego. Fuga de muerte es quizá la respuesta más radical a la tan traída y llevada pregunta del ¿cómo fue posible? Celan parece responder, pues así fue, y así puede ser de nuevo posible. Es esta una forma de retornar sobre una cuestión que ha develado, digamos, tantas veces a tantos historiadores y filósofos. El tema del holocausto, de la representación, de si se puede hablar de eso o no, ¿no es cierto? Incluso se ha declarado que es imposible hablar con rigor o decir algo totalmente coherente, digamos, sobre un hecho, un fenómeno tan horroroso. Y esa dificultad para entender y testimoniar lo que pasó vale también para los propios protagonistas, para el propio Celan, por ejemplo, quien nunca produjo un testimonio claro y diáfano de la experiencia en el campo de trabajo que padeció en primera persona, sino que buscó siempre alternativas expresivas en las que el yo personal tendió siempre a difuminarse y las referencias se fueron volviendo elípticas e inciertas, rozando muchas veces el hermetismo en sus poemas.
Según el crítico Beda Aleman, quien trató a Celan, el poeta era reticente a dar explicaciones sobre la relación entre su poesía y su experiencia como prisionero en los campos de trabajo. Celan no quería ser fácilmente encasillado como poeta a partir de asociaciones rápidas con los estudios más serios sobre poesía del momento, en particular unos del crítico Hugo Friedrich. Según Aleman, Celan se opone a la opinión de la factibilidad artesanal del poema y también a la opuesta concepción que se usaba en ese momento de la poesía como intuición. Él, el propio poeta, dijo que escribía poesía para hablar, ¿no? Para orientarse, para explorar dónde se encontraba y a dónde iba a seguir. Escribo, dice, para esbozarme una realidad. En uno de los pocos momentos en los que dio definiciones sobre su poesía, el poeta recurrió a la imagen de un mensaje lanzado en una botella. En este caso, hay un querer decir, pero la posibilidad de que el mensaje llegue es incierta y en caso de hacerlo, tampoco se sabe si el destinatario será capaz de descifrarlo. Aleman nos dice, la pregunta de a qué se dirige entonces el poema, se la responde Celan con una formulación que evita toda fijación apresurada de la imagen del fin o de la finalidad. Dice Celan que escribe a alguien que está abierto, ocupable, tal vez a un tú dispuesto a una realidad apelable. En nuestro contexto cordobés, el filósofo Oscar del Barco, a partir de un verso muy célebre de Celan que dice «Nadie testimonia por el testigo», sobre el que escribieron Derrida, que mencioné, y también Ricardo Foster, llega a la conclusión de que el poema no es el espacio de la expresión de un sujeto, sino más bien un lugar en el que se expresa nadie, es decir, un ente impersonal que más que afirmar crea la instancia de un posible encuentro. El poema queda definido por Celan como esencialmente dialógico. Tal vez, dice el poeta de nuevo, la poesía se dirige con un yo olvidado de sí mismo hacia aquello insólito y extraño. El poema va hacia algo otro, necesita un interlocutor. En un análisis comparativo con la figura de Saint-Jean Perse, Alain Badiou analiza el poema Anábasis de Celan y coincide en el carácter impersonal del enunciador y en el tema de la búsqueda de una alteridad. A la pregunta ¿quién habla?, dice Badiou, el poema responde nadie. No hay más que una voz, una palabra anónima captada por el poema. En el análisis de Badiou, Celan rompe con el tema de la errancia vacía y autosuficiente. Su poema requiere la voz del otro, una palabra tienda, una palabra carpa, que pueda contener, que pueda albergar a quienes podrían estar allí debajo juntos, ahora o en el futuro. Otra crítica, Tatiana Bubnova, que es una crítica soviética especialista en Bakhtin, y en el tema del dialogismo, dice que la poesía de Celan se opone al lugar común, a las formas directas y consabidas, y por eso denomina esta palabra poética contrapalabra, y le otorga el poder de conservar la memoria colectiva. Lo colectivo está en la experiencia compartida, no en la dicción, no en la presencia concreta de los escuchas, nos dice. Y le cito, el poeta solo tiene que ver con un interlocutor providencial. A él va dirigida la memoria concentrada de una vivencia colectiva que engloba el poema. Se trata de hablarle un tú transpersonal, la poesía como un diálogo que sucede en el gran tiempo. Podemos preguntarnos nosotros si 60 o 70 años después, aquí estamos preparados para escuchar la voz de Celan, si podemos ser sus interlocutores. La poeta y traductora de Celan, Susana Romano Sued, parece responder afirmativamente a esa pregunta cuando escribe un poema que se titula Resplandor Shoah y está dedicado a Paul Celan con la inscripción Nueva fuga, nueva muerte, en el que establece una relación entre los campos de exterminio nazis y la dictadura argentina. En un pasaje en particular se sostiene la posibilidad de relacionar esas dos situaciones históricas que, siendo irreductibles y singulares,
parecen compartir un núcleo horroroso ligado a la muerte masiva y organizada. Dice un verso: celan la leche negra a aquellos muertos al agriarse en el pánico de un vuelo. Leído este verso al hilo de otro de sus poemas, que nombra al preso político degradado como desaparecido, este poema que nombra a Celan y habla de una nueva muerte nos permite leer en la palabra vuelo que usa el poema la realidad atroz de la práctica de la dictadura de lanzar cadáveres o personas vivas desde los aviones. Se ha escrito hasta el hartazgo sobre la dudosa efectividad de comparar el caso de los nazis, la Shoah, con otros genocidios o matanzas. Y también sobre si es posible dar cuenta de este hecho mediante la razón, el lenguaje, el arte. Este pedido de recato y de silencio ante el horror que se presenta inenarrable, que parece no admitir más que consternación y parálisis, no deja de ceder año a año ante la necesidad humana de simbolizar, incluso en un sentido clínico, diríamos del término, los hechos traumáticos. Celan y estos poemas argentinos hablan del poder de esa producción. En ese sentido, el filósofo Badiou, que cité recién, es terminante cuando dice: nunca vi otra cosa que periodismo sensacionalista en el motivo de una impotencia radical de la filosofía para medirse con los crímenes del siglo. La filosofía hizo lugar a esta cuestión tan bien y tan mal como todos los demás métodos de pensamiento. Jamás creí, como Adorno, el filósofo, ¿no? Theodor Adorno finge suponerlo, que después de Auschwitz es imposible escribir un poema. No considero de manera alguna una paradoja que Celan no haya dejado de inventar y supremo desafío de forzar esa invención en la lengua alemana, la de los asesinos, una poesía capaz precisamente de hacer una apreciación de lo sucedido a los hombres en la década de 1930 y 1940. Ciertamente, el modo en que habla Celan, como dije, no es directo, sino a través de modalidades a veces caracterizadas como tortuosas o herméticas. En ocasiones se equiparan estos discursos a balbuceos, a un hablar tentativo que hace lugar al silencio, como si se tratara de usar el lenguaje y la imagen cinematográfica también, porque este debate de lo irrepresentable se extiende al cine, para generar un espacio que tiene que llenarse con una reflexión que nunca parece terminar. El lenguaje como intento de comprensión que indica, si no su fracaso, sus limitaciones y la persistencia de la necesidad de seguir produciendo sentido. Un estudioso, Alejandro Baer, al referirse a producciones cinematográficas y poéticas sobre la Shoah, nos dice: podemos decir que se trata de un lenguaje que al asumir su propio fracaso introduce en su seno un elemento retórico de extraordinaria eficacia. Las obras de Wiesel y los testimonios de supervivientes, los poemas de Paul Celan, las obras e instalaciones de Christian Boltanski serían ejemplos de este lenguaje alegórico indirecto que denominamos silencio, que en definitiva sostiene esa tensión productiva entre silencio y palabra. Como vimos, las situaciones históricas, por la magnitud del horror provocado y su singularidad irreductible, nos dejan al borde del pasmo y la incredulidad. ¿Qué decir? ¿Cómo comparar un espanto con otro? Sin embargo, la necesidad de discernir y de hablar ha terminado imponiéndose siempre, aun con el riesgo de ser acusados de banalizar los hechos del pasado o caer en simplificaciones. La gravedad de los hechos no impone un silencio sacralizante y mucho menos impide en cada instancia, en cada momento, hacer el esfuerzo de discernir lo justo de lo injusto y hablar con propiedad y coraje sobre esa situación para impedirla, atemperar su daño o repararla. El obrar mal, la mayoría de las veces, no tiene que ver con hacer daño, sino más bien con seguir con nuestras vidas como si nada, cuando sabemos que está ocurriendo algo inaceptable. Uno de los temas más perturbadores ligados a los campos de concentración tiene que ver con el vínculo entre los funcionarios nazis y los judíos que tenían la tarea en los campos de conducir a otros judíos a las cámaras de gas, luego retirar los cadáveres
lavarlos, llevarlos a los hornos crematorios y retirar las cenizas. A veces durante semanas, durante meses haciendo esa tarea. El filósofo Giorgio Agamben recupera un testimonio que relata en ese contexto un episodio singular. En un recreo de tal rutina de muerte a gran escala, se jugó un partido de fútbol entre los judíos que limpiaban los hornos y los funcionarios de las alemanes. Y dice Agamben: a algunos este partido les podría parecer quizá una breve pausa de humanidad en medio de un horror infinito. Pero para mí, como para los testigos, este partido, este momento de normalidad, es el verdadero horror del campo. Podemos pensar tal vez que las matanzas masivas han terminado, aunque se repitan aquí y allá, no demasiado lejos de nosotros. Pero ese partido no ha acabado nunca, es como si todavía durase, sin haberse interrumpido nunca. Pero es también nuestra vergüenza, la de quienes no hemos conocido los campos y que sin embargo asistimos, no se sabe cómo, a aquel partido que se repite en cada uno de los partidos de nuestros estadios, en cada transmisión televisiva, en todas las formas de normalidad cotidiana. Si no llegamos a comprender ese partido, si no logramos que termine, nunca habrá esperanza, dice Agamben. El máximo horror, entonces, es la capacidad de seguir con la rutina. El máximo horror es la falta de reacción, la normalización del sufrimiento, de la vejación, de la injusticia ocurrida en la comunidad de la que somos parte y nos hace siempre, de algún modo y en algún grado, responsables de lo que ahí sí sucede. Días atrás, el mismo portal de noticias que publicó una nota sobre Celan y el tango de Eduardo Bianco, que comenté al principio, publicaba otras notas sobre ataques de neonazis a inmigrantes en Europa. Como sabemos, la xenofobia y la insensibilidad social no paran de crecer en todo el mundo al ritmo del aumento de la brecha entre ricos y pobres. Las advertencias que daba uno de los sobrevivientes más lúcidos de la Shoah, Primo Levi, acerca del peligro de que se repitan situaciones que tienen la misma raíz de intolerancia e indiferencia que el nazismo, parecen estar más vivas que nunca. Por supuesto que nuestra región y nuestro país no están ajenas a lo que pasa en Europa, todo lo contrario. Padecemos hoy bajo la forma de guerra jurídica y en connivencia con las élites de cada país latinoamericano, ataques de las potencias imperialistas a los representantes de las mayorías empobrecidas, ataques acompañados de linchamientos mediáticos, persecuciones políticas, censura a la prensa, presos políticos y represión de la protesta social, con saldos de muerte y desaparición de personas. En un marco de pérdida de derechos sociales, los aparatos represivos son hoy casi una primera opción, después de las campañas de desinformación y amedrentamiento. En este contexto, obras como las de Celan son una alerta continua y un acicate poderoso para nuestra conciencia política. Después de leerlo, la insensibilidad y la indiferencia ante el dolor de los demás deja de ser una opción aceptable. Bueno, muchas gracias.